Buenas. El tema que nos compete hablar hoy es la continuación de la crisis en Europa con respecto a los inmigrantes y las situaciones que se están presentando en Medio Oriente por desastres naturales ocurridos en Afganistán y que han repercutido en Pakistán y en India, como el terremoto que hace poco afectó esta región del mundo. Además, los continuos ataques que se están presentando entre los árabes y los israelíes y el recrudecimiento de ese conflicto y el peligro de una tercera intifada. En primera medida tenemos la crisis de refugiados que continúa. En el caso puntual, Eslovenia ha pedido, por ejemplo, protección y mayor presencia policial porque solamente en una semana o en unos pocos días han entrado al país 10.000 inmigrantes. 10.000 inmigrantes. O sea, es mucha cantidad de personas, son muchas personas que entran al país. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es, ellos primero entran, ellos salen de Siria, salen de Medio Oriente, más que todo de ese país como tal, y luego pasan a Grecia, pasan a Croacia también, de Croacia pasan a Eslovenia como tal, y después para llegar a Austria. Ese es el objetivo final. En los objetivos finales de los refugiados, más que todo es Alemania como país, que es uno de los países donde más llegan refugiados de Siria e Irak y de otros países del Medio Oriente. Alemania es uno de los destinos. Por otro lado tenemos a Austria, tenemos a Francia, tenemos a Inglaterra y pues tenemos a España como otro de los grandes destinos finales. Y pues por otro lado y por la otra parte del mundo, pues tenemos la carretera o la vía, digámoslo así, de salir de Siria e Irak, eh, llegar a Libia y a Italia, o los mismos libios directamente, pues irse y llegar a Italia. Esos son los principales focos o de llegada de las personas o de los inmigrantes. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es ese, es decir, Eslovenia está diciendo, me está llegando demasiada gente a mi territorio de parte de Croacia, que vienen de Grecia también, y que obviamente me están afectando porque es una correlación de fuerzas interesante que se está viendo afectada ahí. Y por otro lado, pues también tenemos el problema de Grecia. Grecia en, en una semana recibe más de 40.000 inmigrantes. Eso es muy interesante. Es decir, cuando en una semana se reciben más de 40.000 inmigrantes en Grecia, se siguen recibiendo más inmigrantes, pues el problema se recrudece un poco más. Es decir, en Eslovenia tenemos 10.000 personas que llegan en unos pocos días. Y en un fin de semana prácticamente en Grecia llegan 40.000 personas, 40.000 inmigrantes provenientes de Siria, Irak y otros países del Medio Oriente, pues sí es bastante complicado esta situación. Como si no bastara, pues también tenemos el caso del conflicto árabe-israelí que continúa con este peligro de la tercera intifada y esta lucha que hay constante, estas guerritas, digámoslo así, estas guerras cotidianas o estos conflictos, estas confrontaciones cotidianas entre los árabes y los israelíes, los judíos como tal, y pues todo este problema que hay en los territorios ocupados, en lo que es Cisjordania, en lo que es la Franja de Gaza, los altos del Golán, todo esto que se está presentando en Jerusalén, que es un foco de conflicto donde, pues obviamente Jerusalén es una ciudad santa para las tres religiones, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, como para la parte musulmana y para los árabes también es muy importante este territorio de Jerusalén, entonces es un territorio de conflicto bastante interesante. Sumado a todo eso, pues tenemos el contexto geopolítico de tener estos ataques naturales que están afectando también la correlación de fuerzas, o sea, de no ser suficiente con todos estos avatares que viven estos territorios, viene ese terremoto que sacude Afganistán, sacude Pakistán y sacude India. Entonces también es interesante analizar esas perspectivas. Todo eso entendido desde los contextos de la geopolítica, desde los contextos del clima, y es entonces interesante analizar esas estructuras. En primera medida, entonces, el tema de los refugiados que continúa, el tema de los conflictos
y el tema del clima que se ensaña con esta región del mundo que es el Medio Oriente y que repercute en Europa. Bueno, cambiando el foco de conflicto un poco más al lejano oriente, vamos a destacar el caso de Corea. Corea del Norte está recibiendo o está acogiendo poco a poco a personas de Corea del Sur. Se están empezando a abrir los lazos y a volver a estrecharse los lazos entre estas dos naciones. Se han realizado eventos en Corea del Norte donde reciben a personas de Corea del Sur, familias que no se habían visto desde hace 70, 80 o 90 años, se han reencontrado y pues esto es una señal de paz en medio de un mundo, por ejemplo, en este mundo del Medio Oriente, donde pues está tan convulsionado y está afectando tanto a Europa y a pues más que todo a Alemania, a Austria, a Inglaterra, a Francia y a España y a Italia. Es bueno destacar también que en el lejano oriente hay unas mediaciones de paz entre dos territorios como son Corea del Norte y Corea del Sur, que están divididos por el paralelo 38, que fueron divididos de manera arbitraria después del final de la Segunda Guerra Mundial, que eso les afectó muchísimo porque ellos no se volvieron a reconstruir como país y el tejido social quedó roto, y pero en este momento se están haciendo los primeros acercamientos y lo que decía, generaciones de familias que no se habían visto durante 90 años, 70, 80, 90 años, se reencontraron en este almuerzo y en esta comida, en este evento que pasó hace poco, en Corea del Norte, y Corea del Norte, que es la comunista, recordemos, recibió a ciudadanos de Corea del Sur. Entonces es interesante analizar la geopolítica, tanto del Medio Oriente, de Europa como tal, pero también no olvidarnos del lejano oriente. Muchas gracias.